Muy bien, vamos a seguir con nuestro tema. El día de ayer habíamos dado inicio a lo que es el adverbio. En un momento determinado vamos a ubicar que el adverbio, su función principal ahora es acompañar, en este caso, a un verbo. Dijimos también el día de ayer que el verbo es toda acción que podemos realizar como seres humanos y que en un momento determinado, ¿verdad? Es un movimiento. El comer, el correr, el desplazarse y el tener muchas otras situaciones, pues hace, ¿verdad? Como tal de nosotros un movimiento, una acción. En este caso dijimos también, ¿verdad? Que el adverbio cuenta con una invariabilidad que en su momento se va a acoplar, ¿verdad? Al género masculino o al género femenino, porque en este caso, ¿verdad? Se presenta como tal en esa función característica que le va a dar al mismo. También hablamos que dentro del adverbio vamos a situar a toda aquella respuesta que nos pueda presentar como como característica de este verbo, indicándonos las siguientes situaciones: un tiempo, un espacio, una circunstancia, un modo, una cantidad, una afirmación en algún momento o generar una negación. Regularmente, cuando nosotros vamos a dar respuesta a alguna situación, pues siempre estamos presentando esos dos aspectos, el afirmar o el negar. Y en algunas circunstancias también presentamos, ¿verdad? Lo que es la duda como tal. Para ello, acá podemos observar una serie de preguntas que responden a cómo se presenta esa circunstancia que nos da el verbo. Les decía cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Cuánto, con quién, con qué, para qué, por qué, y podríamos seguir citando más preguntas. Y cada una de ellas pues nos va a dar una circunstancia de cómo se está desarrollando esa acción. Con quién se está desarrollando, si estamos hablando de un sujeto o de varios sujetos. ¿Dónde? Un lugar específico, ya sea porque nosotros señalemos Ujú. un lugar de acuerdo a una región, a una ciudad, a un evento que se esté dando en un país, etcétera. Ahí automáticamente estamos entonces indicando las funciones que tiene el adverbio. También les había dicho que dentro del adverbio vamos a encontrar otras circunstancias que no van a responder a una pregunta, sino van a expresar en algún momento una duda. Les decía, si vamos a tener una negación, una afirmación, también posiblemente encontremos una duda. Podamos encontrar la expresión de un deseo. Y esa parte nosotros la vamos a conocer, ¿verdad? Como desiderativa. Y vamos a recordar aquellas oraciones en que nosotros deseamos algo, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, quizá, ¿verdad? Deseo. Ya nosotros ahí automáticamente estamos hablando de aspectos desiderativos. También vamos a tener aspectos comparativos. Y cuando comparamos, hemos dicho, ¿verdad? Que vamos a necesitar dos objetos, dos sujetos, dos elementos para que sean comparados. Elementos que en un momento vamos a hacer distinción entre similitudes o en lo que son diferencias. Eso es en relación a los comparativos. Luego tenemos a los interrogativos, que ya vimos, ¿verdad? Toda la serie de preguntas que se nos puedan dar en algún momento determinado. Dentro de las exclamaciones, pues nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas. En su momento, si vamos a recordar, por ejemplo, a las interjectivas, ¿verdad? Ahí podemos encontrar esas expresiones de exclamación que nosotros regularmente utilizamos, pero que en este caso acompañan nuevamente, ¿verdad? A una acción. Y luego tenemos a los afirmativos y negativos. Muy bien, entendiendo entonces la funcionalidad que tiene cada uno de las formas de los adverbios, entonces vamos a tener acá nuevamente un lugar,
un tiempo, un modo, que fue lo que ya mencionamos. Vamos a tener en un momento una cantidad porque nos puede dar un número. Ya dijimos una negación, una afirmación, una duda. Si hablamos en un momento determinado de preguntas, pues responden a ellas, ¿verdad? De las cuales aquí nos muestra varios ejemplos. Pero también a ciertas consideraciones, un deseo que puede ser eh, una circunstancia que se presente, y les decía, ¿verdad? La comparación de las oraciones desiderativas, ¿verdad? Que nosotros emitimos, y luego los aspectos comparativos, interrogativos o exclamativos que en algún momento se puedan presentar. Esas son algunas de las circunstancias que puede presentarnos el adverbio, dentro de los cuales pues vamos a encontrar dos clasificaciones muy puntuales. Dijimos en algún momento que el adverbio va a tener distintas funciones, de las cuales pues van a haber dos clasificaciones principales y vamos a encontrar que podemos observar a un adverbio según su tipo, su significado léxico, y vamos a encontrar a una clasificación según desde un punto de vista gramatical. Nos vamos a enfocar en este momento a lo que corresponde según el significado de un léxico. Y nosotros sabemos que el léxico es toda aquella expresión que en algún momento se tiene y que el léxico va a variar de acuerdo a la edad, a un grado académico, a un lugar específicamente, porque recuerden que hay expresiones que se utilizan según los ambientes, hay jergas, ¿verdad? Hay tecnicismos, hay un lenguaje establecido para un grupo, y por lo tanto vamos a encontrar que ese significado va a ser de acuerdo al léxico que se pueda expresar. Dice acá, en primer lugar, vamos a presentar la lista de adverbios más comunes según el significado. Y cuando nosotros hablamos que según el significado va a ser aquella forma de expresión que nosotros vamos a tener en algún momento. Por lo tanto, entonces tenemos aquí algunas clasificaciones con su respectivo ejemplo. Y tenemos el adverbio de lugar. Cuando nos está determinando a nosotros un lugar, pues automáticamente nos está refiriendo hacia dónde está dirigido lo que se está mostrando, lo que se está señalando, lo que se está diciendo, lo que se está expresando. Pero en este caso, como es una acción, hacia dónde se está realizando la acción específicamente. Tenemos entonces aquí el señalamiento. Puede ser aquí, allí, acá, allá, arriba, abajo, adentro, afuera, fuera como tal, cerca, lejos, enfrente, alrededor. Y ya nosotros vamos a establecer otros, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos sobre, de, encima, de, debajo, de, ya automáticamente estamos dando un lugar, y que el lugar en algún momento también nos presenta un señalamiento de acuerdo a la ubicación que se tenga en cuanto al distanciamiento. Cuando yo digo aquí, es lo más cercano que yo puedo tener. Y si digo allí, ya hay una distancia de por medio. Si digo acá, es muy cerca de mí. Si yo menciono allá, hay una distancia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre vamos a comprender de esta parte del lugar que nos pueda establecer. Y claro está, vuelvo a repetir, el adverbio de lugar pues me presenta, ¿verdad? La acción, perdón, está acompañando la acción en una forma de lugar. Luego tenemos lo que es el adverbio de tiempo. Y esto también es muy fácil de que nosotros podamos comprender. Nosotros siempre estamos hablando y expresándonos en cuanto a un tiempo.
nos dice, vaya rápido, ¿verdad? A comprar. Mañana se presentan a las 7 de la mañana y ya automáticamente nosotros vivimos en un tiempo. Hoy, mañana, ayer, tarde, temprano, ¿verdad? Siempre, nunca, enseguida, todavía, pronto, ¿verdad? Y algunas otras expresiones que nosotros manejamos. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos en pasado y a veces mencionamos, ¿verdad? Ayer y, y- y ya sabemos que es pasado, pero a veces mencionamos, ¿verdad? Es que anteayer, o sea, antes de ayer todavía, ¿verdad? Ya es una palabra que se expresa en un vocabulario y todo el mundo conoce, ¿verdad? O sea, es decir, 2 días atrás, ¿verdad? Pero para no establecer esa parte, pues nosotros mencionamos anteayer. Y aquí viene aquella parte que mencionábamos al inicio, el día de ayer, cuando nosotros agregamos este sufijo mente. Entonces decimos actual, ¿verdad? Pero completamos esa palabra y decimos actualmente. Previa, ¿verdad? O previo, porque nosotros manejamos esos términos. Y entonces, previamente, ¿verdad? Dice antiguo, antigua, antiguamente. Último, última, últimamente. Recién, reciente, recientemente. Y ahí solamente estamos agregando este sufijo. Y eso lo habíamos explicado el día de ayer, que es un complemento que se le establece al adverbio por la situación en que se presenta, pero que solamente es una expresión que se pueda tener y que en algún momento pues no modifica la situación, solamente es la expresión como tal, porque sigue hablando de la misma circunstancia, al decir actual o actualmente, pues estamos refiriéndonos a la misma circunstancia, al presente, ¿verdad? No está cambiando en nada. Solamente es la forma en que se presenta o se expresa la circunstancia de la cual se está hablando. Luego tenemos lo que son el adverbio de modo o de manera, y esa es otra expresión muy puntual en nuestro idioma. Nosotros en el idioma castellano, en el idioma español, siempre presentamos esta forma. Regularmente es como nosotros tendemos a expresarnos. Si ustedes en algún momento puedan detenerse cuando alguien esté hablando, presten atención y se van a dar cuenta de que siempre presentamos un modo muy distintivo de cómo nosotros expresamos las circunstancias. Ya el modo, usted lo va a observar en otras clasificaciones gramaticales, no solamente en el adverbio, vamos a presentar un modo en el verbo, vamos a presentar un modo circunstancial, ¿verdad? En una oración, usted se va a dar cuenta cuando nosotros lo expresamos y ya es una forma espontánea. Entonces dice, los adverbios de modo puede ser así, bien, mal, despacio, deprisa, gratis, mejor, peor, ¿verdad? Y estos son algunos que nosotros entablamos. Es que a todos les fue mal, ¿verdad? En la participación. Y a nosotros automáticamente estamos estableciendo una característica. Sí. Él iba deprisa hacia el colegio. Ya nosotros estamos situando un modo de cómo la persona se estaba desplazando.
Dice, en cuanto a estos últimos, según el contexto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en esta parte de según, cómo, peor, mejor, pues automáticamente nosotros podemos referirnos a la situación que se esté viviendo. Cuando se habla de un contexto, es el lugar ubicado en donde nosotros nos encontremos y del tema del cual nos estamos relacionando. Por ejemplo, aposta también es una, dice, locución adverbial, porque para utilizar la palabra aposta tendríamos que establecerla o dividirla, ¿verdad? Aposta, adrede, ¿verdad? Y aquí automáticamente, pues nosotros, se recuerdan cuando vimos las locuciones, dijimos que son 2 palabras que van a determinarnos una situación. Acá, como estamos hablando del adverbio, vamos a hablar de locuciones adverbiales. En este caso, cada una va a representar esa circunstancia para la cual fue utilizada. Adrede, dice, además existe interminable una lista de adverbios que nos indican un modo formados en base a lo que es un adjetivo y un sufijo. Y aquí ya nosotros hemos observado algunos, ¿verdad? De los que están compuestos por sufijo. Entonces es un adjetivo más el sufijo. Aquí el sufijo que nos presenta es mente, otra vez, ¿verdad? Ya nosotros tranquila, tranquilamente, persona o personal, ¿verdad? Y hablamos nosotros personalmente, tenemos penosa o pena, ¿verdad? Ya sabemos que es penosamente, ligera, hablamos de ligeramente, indistinta y le agregamos indistintamente y ya estamos utilizando sufijo mente como tal. Cuidado, cuidar, ¿verdad? Cuidadosamente. Veloz, velozmente. Entonces, a los que añadimos, en este caso, un adjetivo, perdón, un sufijo, pues vamos a llamar adjetivos adverbiales. Y aquí nuevamente, rápido, rápidamente. Ya sea rápida, rápido, ¿verdad? Rápidamente, lento, lentamente, raro, raramente, bajo, bajamente. Ahí son las expresiones que nosotros vamos a situar. Ya les decía, ya escucharon ustedes cuando yo les digo de forma regularmente, ahí automática, ya nosotros estamos agregando ese sufijo automáticamente, ¿verdad? Tenemos la siguiente clasificación, que son los adverbios de cantidad o grado. Cuando ya nosotros estamos hablando sobre una cantidad, es más fácil de poderlos ubicar. Y es que estos van a tener la misma funcionalidad, solamente que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cantidad, siempre vamos a hablar de un número. 3, 5, 20, 10, de acuerdo a la situación que se presente, poco, demasiado, mucho, ¿verdad? Bastante, algunos, ya nosotros estamos estableciendo una cantidad y eso va a ser para cualquier circunstancia, ya sea que lo presentemos en un adverbio, lo presentemos en un adjetivo, lo presentemos en un artículo, lo presentemos en una oración, en una forma reflexiva, en una forma afirmativa, etcétera. La cantidad siempre va a generar un número. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir observando en cada una de las clasificaciones. ¿Por qué situación? Nosotros en algún momento vimos, por ejemplo, a los pronombres y hay pronombres que nos dan un señalamiento en un lugar, en un tiempo, en un modo. Vimos los artículos, nos señalan, ¿verdad? Un lugar, un tiempo, un modo, una cantidad. Vimos en este caso el adjetivo,
y también nos presenta lugar, tiempo, modo, cantidad, ¿verdad? Y en el adjetivo nos presenta la clasificación específica que se tiene del mismo, ¿verdad? Hay adjetivos numerales, que serían la cantidad en forma general, y luego están los ordinales, los cardinales, los partitivos, los múltiplos, y de esta misma función, pues nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, al adverbio. Puede presentarnos una cantidad en número o nos presenta en algún momento esta situación. Mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos, algo, nada, ¿verdad? Casi. Ya estamos estableciendo una circunstancia de cantidad. Y aquí están los que yo les decía, ¿verdad? Los múltiplos, un medio, la mitad, ¿verdad? Perdón, los partitivos. Ya tenemos una fracción. ¿Cuánto estamos solicitando? La mitad. Ah, es que solo necesito medio vaso, ¿verdad? De agua. Es una cantidad. Y algunos también vamos a establecer que pueden terminar con el sufijo mente, ¿verdad? Ahí ya nosotros podemos establecer completamente, totalmente, escasamente, parcialmente. Y tiene una misma similitud a los que ya dijimos, ¿verdad? Anterior, que está constituido o completado por un sufijo como tal. Muy bien. Esto es algo muy asociativo a lo que nosotros hemos establecido en las otras categorías. Por lo tanto, entonces tenemos nuevamente que los adverbios es un complemento que tiene hacia los verbos que van a representar una variante que es indistinta a un género y a un número. Se acopla al mismo, que pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, que en su momento responden a una pregunta, que puedan responder a un deseo, a una comparación, a una exclamación, y que están clasificados según el léxico y según la presentación gramatical. Tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de una probabilidad, estamos hablando directamente de una duda, de una posibilidad. En la afirmación, definitivamente estamos nosotros, como su nombre indica, aclarando, afirmando que sí se va a evidenciar alguna situación. Y esto resume todo, ¿verdad? En afirmación es un sí. Y lo contrario a la afirmación tenemos la negación. ¿Y qué es la negación? Es un no, determinar, ¿verdad? Tenemos en afirmación sí, también, claro, seguro, realmente, naturalmente. Y otra vez utilizamos este sufijo, mente. En la negación tenemos no, jamás, nada, nunca, tampoco, varias, entre otras locuciones adverbiales. Tenemos dentro de esta, dice las locuciones adverbiales, vamos a recordar entonces que van a ser aquella unión de dos palabras. Y en el adverbio de duda, pues nos presenta quizás, acaso, ¿verdad? Tal vez, posiblemente, porque no hay una situación muy puntual. No estamos diciendo sí, no estamos diciendo no. Entonces queda, ¿verdad? Una probabilidad establecida que pueda dirigirse a un sí o a un no. Hasta ahí entonces nosotros vamos a entender esta clasificación léxica. Tenemos los adverbios escalares. Dentro de estos adverbios escalares, o al menos, vamos a determinar también, óigase muy bien, otra probabilidad. Dice al menos, cuando menos, por lo menos, porque no estamos estableciendo, ¿verdad? Una situación afirmativa, no podríamos, no estamos determinando una cantidad específica y por lo tanto solamente es una expresión o una situación, ¿verdad? Indeterminada. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a utilizarlo,
pues no estamos definiendo un sí o un no, una cantidad específica, al menos, ¿verdad? Cuando menos, por lo menos. Y esta por lo menos es la más utilizada dentro de nuestro léxico. Aquí también establecen locuciones adverbiales y acá podemos observar en este caso cuáles son estos tipos en una clasificación ya gráfica, ¿verdad? Adverbio de lugar, de tiempo, de modo o manera, de grado, cantidad, de afirmación, de negación y adverbios de duda, probabilidad o posibilidad. Que este cuadrito pues resume lo que está escrito acá. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. No, señor. No, señor. Muchas gracias por responder. Entonces, ahora nos corresponde trasladar parte de nuestra información en estos minutos que nos restan para que el día de mañana, pues nosotros avancemos ya con el otro tema que tenemos que desarrollar, que serían las palabras homófonas, que las encontramos en nuestro manual de ortografía en la página 12. Así que me restan solamente unos minutos, por lo tanto, pues por favor, empecemos a trasladar la información. Ya dijimos, ¿verdad? En varias ocasiones que son solamente la parte de las página 1 y 2, por favor.
de Panamá también. Teacher, disculpe una pregunta respecto a lo del manual de ortografía. Usted dijo que era la página 2, entonces tenemos que copiar lo que dice ahí de homófonos en el cuaderno. Sí, así es. Ah, bueno, gracias. Muy bien.